Los términos mitología nórdica, mitología germánica y mitología escandinava comprenden todo lo relativo a la religión, creencias y leyendas de los pueblos escandinavos hermanos, incluidos aquellos que se asentaron en Islandia, Britania, Galia e Hispania, donde se reunieron las fuentes escritas de la mitología nórdica. Es la versión mejor preservada de la antigua mitología germana, común a todos los pueblos germanos. La mitología germana, a su vez, ha evolucionado de una mitología indoeuropea que era más temprana, con elementos comunes con la mitología griega, de Medio Oriente e incluso egipcia. La mitología nórdica era una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos germanos septentrionales, al norte del mundo. Es importante señalar que esta mitología no era compartida por los pueblos nórdicos de la etnia urálica, fineses, estonios y lapones, ni báltica, lituanos y letones, quienes poseían una propia, aunque parecida, en especial los bálticos, ya que también son una rama de los pueblos indoeuropeos, así como diferente de los pueblos celtas. No era una religión revelada, pues no había una verdad entregada por los divinos a los mortales, a pesar de que tiene relatos de personas normales aprendiendo las historias de los dioses de una visita de o a ellos. Y no tenía un libro sagrado. Esta mitología era transmitida oralmente en forma de una larga y regular poesía. Dicha transmisión continuó durante la época vikinga y nuestro conocimiento sobre ella está basado principalmente en las Edas y otros textos medievales escritos durante o después de la cristianización. En el folclore escandinavo, estas creencias duraron mucho tiempo y en algunas áreas rurales, algunas tradiciones han sido mantenidas hasta el día de hoy. Otras han sido recientemente revividas o reinventadas como el neopaganismo germano. La mitología también ha permanecido como inspiración literaria, así como en producciones escénicas, películas e incluso en el manga y anime. En la mitología nórdica, el mundo está representado como un disco plano, semejante a lo que creían los egipcios, judíos y otras religiones de Oriente Medio. El disco está situado en las ramas del árbol del mundo Yggdrasil, que sostenía los nueve mundos. En él habitaban varias criaturas como un dragón llamado Nidhogg en las raíces que, royéndolas, quería derribar a un águila sin nombre, consiguiéndolo en el Ragnarok, que habita en la rama más alta, y desde ahí vigila a los nueve mundos. Esta a su vez tiene un halcón llamado Vedfornir en el entrecejo, que vigila los movimientos del águila. Además hay una ardilla llamada Ratatosk que corretea desde las raíces a la copa llevando noticias falsas del dragón al águila y viceversa, sembrando la discordia entre ellos. Asgard, la región alta del cielo donde vivían los dioses, que estaba localizado en el centro del disco y solamente podría llegarse hasta allí caminando por el arco iris. El puente Bifrost, guardado por Heimdall, quien estaba provisto de un gran cuerno con el que avisaba cada vez que una Aesir, dioses del panteón de la mitología nórdica, o un Vanir, lo cruzaba. Los gigantes vivían en un lugar llamado Jotunheim. Había una fría y oscura morada llamada Niflheim, y en la zona más profunda de esa se encontraba Helheim, lugar regido por Hela, diosa de la muerte, hija de Loki. De acuerdo a la Edda prosaica, esta era el lugar último de residencia de la mayoría de los muertos. Estaba situado en algún lugar del sur del ardiente reino de Muspelheim, hogar de los gigantes de fuego. Entre otros reinos que componen la cosmología se destacan Alfenheim, hogar de los elfos de luz, Josalfar, y estaba Vastralheim, hogar de los elfos oscuros. En medio de Asgard y Niflheim se encontraba Midgard, tierra de en medio o tierra media, la región bajo del cielo, el mundo habitado por los humanos. La cosmología de la mitología nórdica incluye un fuerte componente de dualidad. Por ejemplo, el día y la noche tienen sus contrapartidas mitológicas, Dark Skinfaxi y Not Hrimfaxi, cada uno personificado por un dios y un lobo. La diosa del sol, llamada Sol,
tiene el mismo nombre en español, era perseguida por Skoll, mientras que el dios de la luna, Mani, era perseguido por el lobo Hati. Esto puede verse reflejado en una profunda creencia metafísica en los opuestos para la creación del universo. Los dioses nórdicos eran mortales, y sólo a través de las manzanas de Idun podían esperar vivir hasta el Ragnarok. Los pueblos nórdicos adoraban dos clases de dioses. Una de ellas, y la principal, era la de los Aesir. En Asgard, el hogar de los dioses, habitaban los Aesir y los Asinjur, o diosas. Todos ellos componían la asamblea a cuya cabeza estaba Odín, el más noble y el más importante, señor de la guerra, padre de todo, dios de dioses y del conocimiento, quien sacrificó su ojo izquierdo a cambio de una gran sabiduría. Además tenía dos cuervos que le traían noticias del mundo cada día. Entre otros dioses estaban Thor, hijo de Odín, dios del trueno, con guantes de hierro, su famoso martillo Mjolnir y dueño de un cinturón mágico que multiplicaba su fuerza, muy cercano a Odín en jerarquía, siendo el más cercano a los hombres, pues era el guardián de Midgard y de la raza humana. Balder, hijo de Odín, era el dios de la belleza y la inteligencia. Tyr es el dios del valor que sacrificó su mano para que el resto de los dioses pudiera atar al gran lobo Fenrir. Bragi es el dios de la sabiduría y la elocuencia. Heimdall es hijo de 9 doncellas y guardián de los dioses. Duerme menos que un pájaro, puede ver todo en los 9 mundos y el sonido de su cuerno puede oírse en cualquier lugar del cielo o de la tierra. Hodr es el misterioso dios ciego que asesinó a su hermano Balder con un dardo de muérdago, la única planta que podía herirlo, ya que la madre de ambos al nacer el niño hizo prometer a todo ser vivo o inerte que no dañaría a su hijo, pero se olvidó de una pequeña planta, el muérdago, con el cual Loki, cansado del ego y la invulnerabilidad de Balder, le entregó a Hord un dardo hecho de muérdago que asesinaría a su hermano sin saberlo o desearlo. Loki fue castigado por Odín, fue atado a 3 piedras y se le colocó una serpiente que escupiría su veneno sobre la cara de Loki cada cierto tiempo, infligiéndole un dolor terrible y desfigurando su cara. Vidar es el dios taciturno, pero el mejor para resolver cualquier conflicto por difícil que sea. Vali es el dios de los arqueros, su puntería es insuperable. Ul es el dios del combate cuerpo a cuerpo. Forseti es el as de la concordia y la amistad. Loki es la desdicha de los Aesir y de los hombres. Astuto e intrigante, imprevisible y caprichoso, es el dios del caos, el azar, propenso a la mentira y al engaño. Entre las diosas o Asinjur del panteón nórdico se encuentra Frigga, esposa de Odín, la vidente, Eir, la curandera, Jofn, que conduce los pensamientos de los hombres hacia el amor, Var, diosa de los juramentos, Sin, la guardiana de las puertas, Idun, esposa de Bragi, que guarda en un estuche las manzanas que morderán los dioses cuando envejezcan. Aunque los habitantes originales del cielo eran los Aesir, ellos no eran las únicas divinidades que las razas nórdicas veneraban, pues también reconocían el poder de los dioses del mar, del viento, de los bosques y las fuerzas de la naturaleza. Se denominaban Vanir, vivían en Vanaheim y gobernaban sus dominios a su deseo. Jodor rige el viento, el mar y el fuego y tiene como esposa a Askadi, la cazadora. Frey y Freya son hijos de Nord. Frey rige la lluvia y el sol y se lo invoca para conseguir buenas cosechas, representando la fecundidad. Freya es la diosa del amor, teniendo una alta autoridad entre los dioses, equiparando a Frigga, la esposa del rey Odín. La distinción entre Aesir y Vanir es relativa. Se recalca el carácter guerrero de los primeros y pacífico de los segundos. Hay dioses que pertenecen a los dos campos y con frecuencia se producen asimilaciones o divisiones entre deidades. Por ejemplo, antiguamente Frey y Freya eran dos aspectos de una única deidad que luego se separó. Más tarde, la popularidad de Freya
el parecido de sus nombres y función con la reina Frigga hizo que se confundieran y las deidades se fusionaran. Algunos estudiosos, entre los que se encuentra Georges Dumézil, marca una diferencia respecto al carácter terrenal de la acción de los Vanir. En ellos encontramos incumbencias sobre la siembra, el clima y las cosechas. El carácter de los Aesir no deja dudas que se trata de dioses que se ocupaban de cuestiones espirituales. Un importante acontecimiento entre ambos grupos es el acuerdo de paz, intercambio de rehenes y los casamientos que se efectuaron entre ellos después de una prolongada guerra que finalmente fue ganada por los Aesir. Fue de esta manera como Jord, el Van, vino a Asgard para vivir con sus dos hijos, Frey y Freya, mientras que Hoenir, el As, el mismísimo hermano de Odín, hizo de Vanaheim su morada. Algunos estudiosos han especulado que esta historia simboliza la forma en que los dioses de las tribus indoeuropeas habían suplantado a los dioses de la naturaleza más antiguos de los habitantes originales, aunque debe subrayarse que esta es solo una conjetura. Otros estudiosos consideran que la distinción Aesir-Vanir no es más que la manifestación noruega de una división de las divinidades en general entre los indoeuropeos, paralela a los olímpicos y los titanes de la mitología griega. Los titanes o Jotuns son seres peligrosos para los hombres. Estos se pueden comparar con los titanes y gigantes de la mitología griega y generalmente se traducen precisamente como gigantes, aunque troles y demonios se han sugerido como alternativas útiles, ya que no todos eran gigantescos en tamaño. Son seres monstruosos y muchas veces enormes, pero también sabios y ricos, de los que se beneficiaban los dioses en ciertas circunstancias. Están en el origen del cosmos, que se forma del cuerpo de Ymir. Algunos gigantes poseen una gran belleza. Algunos de los gigantes se mencionan por su nombre en las Edas y se muestran como representaciones de las fuerzas caóticas de la naturaleza. Existen dos categorías de gigantes: gigantes del hielo y gigantes de fuego. Estos mantienen una hostilidad implacable con los dioses que se materializa en luchas generalmente lideradas por Thor. En el Ragnarok, las fuerzas de la destrucción estarán encabezadas por gigantes como Surtur y Hrym.